No, el Nacho Quesada me dice, en el video de Salvador Allende hubo personas, no hubieron, no, el verbo se usa así. Hubo personas que justificaron mucho la dictadura de Pinochet. Sí. La semana pasada, para quienes no estaban aquí y no pasaron por el canal, ya tenemos 3 no me gusta, bien. Sigan llamando, llamen a sus amigos para que vengan a que no les guste nuestro streaming y seremos cada vez más. Bueno, hace una semana alguien me hizo una pregunta acerca de si no iba yo a hacer un video de Allende y dije que no y traté de explicar por qué. Y dije que Allende era una víctima o un elemento víctima de su circunstancia, de su tiempo y de su momento. Es un hombre marxista de izquierda. Es un hombre de izquierda y es un marxista que alcanza democráticamente el poder en Chile. Era horrible, en tiempos de la Guerra Fría, cuando Moscú intentaba desestabilizar América Latina, aprovechando la situación absolutamente inaceptable social, política que vivía América Latina, situación social que por cierto sigue viviendo, y los Estados Unidos que se negaban a que interviniera, que pusiera bases ideológico, comerciales, político, económicas, de la Unión Soviética en América Latina, que ya con Cuba tenían suficiente. Entonces, la Guerra Fría, donde nunca se mataron rusos y soviéticos y estadounidenses, pero en la Guerra Fría se mataron los que creían que debían imponer una visión marxista en la sociedad latinoamericana contra aquellos que se oponían a ello de la manera más brutal posible. Fue la Guerra Fría y fueron los muertos de la Guerra Fría. Y Allende es una víctima de esto. Allende es un demócrata, pero es un marxista. Allende toma el poder e inmediatamente hay una reacción brutal contra él. Una reacción, mucha gente en los comentarios, lo pueden ustedes ver, es que llegó a Allende y empezó la escasez. Bueno, sí empezó la escasez porque los dueños del dinero empezaron a restringir el flujo de bienes hacia la población para generar descontento contra el gobierno. No es que el gobierno impidiera la llegada la distribución de bienes de consumo. No había transporte, ¿no? Los transportistas fueron una de las fuerzas fundamentales. Los transportistas, que pueden ser enormemente reaccionarios, fueron una de las fuerzas que sabotearon al máximo el gobierno de Allende. Y yo todo esto lo sé no solo por haberlo estudiado, sino porque lo viví. Yo tenía 17, 18 años y aquello era el gran experimento de izquierda del que había que estar al tanto. Cuando parece que se va a revalidar el gobierno de Allende, se da el golpe de Estado, con intervención de empresas estadounidenses como la AT&T, la de telefonía y telegrafía, que después fue un monopolio que después fue disgregado incluso por el gobierno de Estados Unidos, obligando a crear pequeñas empresas telefónicas, porque el monopolio era brutal, por la CIA, el gobierno de los Estados Unidos y la ultraderecha latinoamericana, que conspiraron para derrocar al gobierno de Allende. El problema es que quienes quieren justificar las dictaduras quieren olvidarse de la característica de las dictaduras. Y no son los primeros, Yo recuerdo que hay gente que te habla de que con Mussolini los trenes llegaban a tiempo. ¿Tú sabes la cantidad de barbaridades que hizo Mussolini, sus ataques brutales a Etiopía, su persecución de los judíos, su autoritarismo, la cantidad de gente que asesinó? Pero llegaban los trenes a tiempo. Pues sí, pero el precio del billete de tren vendría siendo un poco elevado, ¿no? Bueno, pero es que con Hitler había unas autopistas buenísimas. Hicieron el coche del pueblo, el Volkswagen este escarabajo, del cual yo tuve 2 o 3 en mi adolescencia. Pues sí, pero es que el precio de eso fue la muerte de millones y millones de personas, 20 millones de soviéticos, sí, para decirlo rápido, 6 millones de judíos, 5 o 6 millones de judíos, que hay un argumento que vamos a tratar ahora, más varios millones más de personas y de soldados de muchísimos países. Son el precio de tener unas carreteras bonitas y un coche bien diseñado, que además lo diseñó Porsche, no lo diseñó, por supuesto, Adolfo Hitler. No sé, como que el precio de los beneficios que toda dictadura tiene,
porque todo dictador quiere pasar a la historia como un benefactor y un hombre o mujer que haya sido magnífico con su pueblo, el salvador de su pueblo. Finalmente todos los dictadores son eso, ¿no? Obviamente hacen cosas bien, pero no se les mide por eso, se les mide por lo que hicieron. Se les mide por el balance entre lo bueno que hicieron. Franco hacía pantanos para solventar el problema los problemas del agua, hacía embalses. La geografía española está repleta de embalses que inauguraba Franco todas las semanas y que efectivamente resolvieron algunos problemas de abasto del agua en zonas eminentemente desérticas, porque las características de España, como nos decía Mulet, pues tienen la tendencia a la desertificación. Pero tú no apuntas eso, sino apuntas 40 años de persecución a personas que estuvieron con la República Española y a sus hijos y a sus nietos. Y las condenas a muerte y los fusilamientos y los campos de concentración. Eso es lo que hace que en un momento dado uno rechace a un dictador. Me llama mucho la atención, sobre todo gente joven que no sabe cómo fueron las cosas y que le han contado la historia como se las cuenta Patricio Aylwin o como se las cuentan los herederos directos de Pinochet, que no se dé cuenta de cuál fue el precio de ese boom económico de Pinochet. Y antes de explicar el boom económico de Pinochet, vamos a decir cuál fue el precio de ese boom económico. Mira, estrictamente en Chile es responsable Pinochet por lo menos del asesinato de 4,000 personas, de la tortura de más de 300,000 personas, de unos 30,000 desaparecidos y de 30,000 exiliados que si no hubieran dejado el país, y muchos de ellos fueron amigos míos, porque afortunadamente México en aquel entonces tuvo la nobleza enorme de recibirlos, 30,000 exiliados que podían haber sido encarcelados, torturados y asesinados, como fueron otras miles de personas. Pero es que no solo fue lo que hizo en Chile, es que participó en la Operación Cóndor, que dejó con una coordinación entre los gobiernos militares de América del Sur durante los momentos álgidos de la Guerra Fría en los años 70-80, más de 50,000 muertos, 30,000 desaparecidos y 300,000 presos. Y todos estos fueron además torturados brutalmente, torturados en modos que no se atreve el cine hoy a presentarte en sus peores películas de horror, ¿ok? Campos de concentración, el Estadio Nacional de Fútbol se hizo campo de concentración, la isla Dawson se hizo campo de concentración, donde a la gente se le trataba inhumanamente como en todos los campos de concentración. También Franco tuvo los suyos. Estuvo atacando, experimentando con armas químicas con los presos chilenos, a cargo, por cierto, de un químico llamado Eugenio Barrios, que cuando se hartó y huyó a Uruguay, fue poco después asesinado por esbirros chilenos, precisamente para que no contara lo que había hecho bajo las órdenes de Pinochet. Pero ese no fue el único asesinato transnacional que cometió. En la ciudad de Washington fue asesinado el antiguo canciller de Allende, Orlando Letelier, en el primer acto terrorista de toda la historia cometido en territorio estadounidense. Antes de las Torres Gemelas, el asesinato de Orlando Letelier, y la CIA ha confirmado 40 años después, cuando tienes los documentos, que había sido el gobierno chileno el que mandó a asesinar a Letelier. Se apoyó además la famosa colonia Dignidad, una colonia nazi, donde un antiguo enfermero nazi, Paul Schaffer, torturaba gente por encargo de Pinochet. Se creó una organización concreta, la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINA, la Dirección de Inteligencia Nacional, que era una policía que se dedicaba a aterrorizar a la ciudadanía, a perseguir y a buscar dónde había comunistas. Y para esto comunista era cualquiera que fuera medio demócrata, ¿eh? No eran comunistas solo aquel que creía que en los dogmas marxistas. Y uno de los momentos más terribles fue en 1986, cuando durante unas protestas estudiantiles la policía decidió quemar a 2 personas ahí mismo, rociándolas con gasolina y prendiéndoles fuego para que la gente aprendiera que no debía protestar. Por supuesto, los policías que hicieron esto nunca fueron llevados a juicio. Esto es el precio del bienestar económico que tuvo Chile cuando el agente de los Chicago Boys y del economista Friedman, ese economista que dice que no se deben regular los medicamentos, sino que conforme se vaya muriendo la gente, ya sabe uno qué medicamentos son buenos y cuáles no, fueron a tratar de poner en práctica sus teorías económicas y
levantar económicamente a Chile para demostrar que el capitalismo era mejor que el socialismo, que efectivamente intentó practicar Allende, que expropió empresas e hizo una serie de cosas, pero todo lo hizo dentro de la legalidad. Y eso era lo más aterrador. Y mucha gente de los comentarios que más me han aterrorizado son de, bueno, sí mató a muchos, pero eran comunistas. Creo que esos ni siquiera los he aprobado, los borré. Pero dices tú, ¿qué clase de justificación es esa? Primero que nada, dudo que sepas qué es el comunismo. Yo me opongo al comunismo porque sé claramente lo que es. Pero si tú justificas que alguien sea asesinado por comunista, justificas que sea asesinado por católico, que sea asesinado por judío, que sea asesinado por ser demócrata, que sea asesinado por ser dueño de una empresa, que sea asesinado por ser capitalista, que sea asesinado por estar a favor o en contra de la monarquía. Cuando justificas el asesinato de alguien por su ideología y no por lo que hizo, sino porque era comunista y pensaba como comunista, te has unido a los peores del equipo, porque también estarías justificando que alguien trate de asesinarte a ti. Ese apoyo de las dictaduras en los términos de que es que está de mi lado ideológico es absolutamente repugnante. El hecho de que tú seas anticomunista moralmente no justifica que apoyes a las dictaduras de derecha, del mismo modo que si eres una persona de izquierda no puedes apoyar al régimen de Cuba, no puedes apoyar lo que fue el régimen soviético, no puedes apoyar hoy en día a Daniel Ortega, que es una bestia criminal. Es que dice que es de izquierda, pues mira tú, cuánto me está importando que diga eso cuando lo considero absolutamente falso primero, pero si sus ideales son iguales que los míos, sus mecanismos me impiden estar de su lado. Apoyar una dictadura porque fue en contra de aquellos con los que estás en desacuerdo, me parece de lo más vil, de lo más bajón y de lo más despreciable. Y lo hemos visto muchísimo en todo este proceso de apoyo a las dictaduras. Fue verdaderamente horrible.